Buenas tardes a todos. Son las 4:30 hora peninsular en España, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a este primer webinar de Belton después del pasado lanzamiento del viernes de la semana pasada, donde introdujimos dos productos nuevos, realmente tres, y algunas nuevas novedades también. Nuevas novedades es un poco reiterativo en las aplicaciones y en el programa de adaptación, que iremos escribiendo poco a poco en una serie de tres webinars a lo largo de esta semana y la que viene. Vamos a empezar con este primero, donde vamos a entrar un poco más en profundidad sobre el producto que introducimos la semana pasada y que ya tenéis disponible para poder tenerlo. Como siempre, deciros a los que ya estáis conectados que tenéis micrófonos y cámaras cerradas, y si quisierais hacerme alguna pregunta, la hacéis en el chat, que yo lo voy a leer al final de esta presentación, ¿de acuerdo? Para no interrumpirme, porque en cualquier caso, además, no puedo ver los chats en este momento. Bueno, como decía, el pasado viernes de la semana pasada, introdujimos dos nuevos productos al mercado que van a ir sustituyendo poco a poco a lo que hoy tenemos en el portfolio de Belton, que ya lleva corriendo en el mercado aproximadamente unos 2 años. Como sabéis, está muy de moda no solo en la industria de audiología, sino en cualquier otra industria, la inteligencia artificial, y nosotros la introducimos ahora en nuestros nuevos productos con un enfoque un poco más humano, dado que la inteligencia artificial en muchas de las industrias presentes, también en algunas marcas del sector audiológico, tratan de actuar como puras máquinas reemplazando al ser humano. Nosotros, como sabéis, siguiendo nuestra metodología de adición orgánica, nuestra filosofía de trabajo, lo que queremos es que las personas se encuentren lo más parecido posible en cuanto al nivel audiológico a un normoyente, en el sentido en el que no sean los audífonos quienes decidan lo que una persona va a escuchar, sino que sea la persona quien decida del sonido que le llega del exterior a qué quiere prestar más atención y a qué no, y que no sean los audífonos lo que decidan. Obviamente la inteligencia artificial nos va a dar eh, de momento poco, pero en un futuro muchas opciones y muchas prestaciones que generen beneficios, pero en cualquier caso nosotros queremos que sea al final el usuario quien decida cuándo la va a trabajar, cuándo no le interesa, porque de esta manera tendrá el control de decisión sobre qué es lo que quiere o no quiere oír, a qué quiere prestar más o menos atención. Por eso lo hemos llamado inteligencia aumentada. Si preguntáramos a cualquier persona que sale o que entra en un centro auditivo qué es lo que preferiría, claro, la principal queja de los usuarios es, una vez que han sido adaptados, el problema que tienen de escuchar y sobre todo de entender en ambientes de ruido. Entonces, si pusiéramos en el foco diferentes opciones que diéramos a elegir a estas personas en cuanto a, por ejemplo, el oír bien en ruido y entender, que los audífonos sean estéticos, que sean cómodos, fáciles de utilizar, que no sean excesivamente caros, que la batería dure todo el día, que ha sido una de las grandes tendencias en los últimos años, las baterías recargables, o sobre todo el punto clave que últimamente todo el mundo le da mucha importancia, que es la conectividad, pues a qué le daría más importancia, dado que es muy difícil tenerlo todo en un audífono. Probablemente nos dijeran que lo más importante es entender en ambiente ruidoso. Hoy por hoy es el 86% de las personas, estas son encuestas reales, se quejan de entendimiento en ambientes ruidosos una vez que han sido adaptados. Pero claro, el entender bien en ambiente ruidoso implica doble micrófono, implica procesadores con más capacidad, implica probablemente presupuestos más altos porque da pie a las prestaciones más importantes, y esto pues hace que a lo mejor los audífonos no sean tan pequeños como quisiéramos, o que la batería no dure todo el día, dado que implicaría sistemas direccionales muy potentes, ¿no? Otros pues le darían más prioridad a lo mejor a audífonos más económicos o que sean más estéticos, pero si son estéticos, pues a lo mejor ya no pueden llevar toda la tecnología para entender bien el ambiente ruidoso, o antenas potentes que puedan dar una serie de conectividad. Es decir, es muy importante tener las máximas prestaciones, pero es muy difícil tenerlo todo, ¿no? Entonces, nuestro enfoque, nuestro, digamos, trabajo es intentar que en la medida de lo posible las personas sientan que en los audífonos que les estamos ofreciendo les estamos dando la mayor capacidad posible en base a cubrir la mayor parte de las necesidades que tienen, ¿no?
Como veis en pantalla, la gama de producto que teníamos hoy corriendo, que databa ya del año 2023-2024, eran, bueno, pues los audífonos Belton Seren, que eran nuestros audífonos premium en toda la familia, desde los audífonos más pequeños a medida hasta los retroauriculares más potentes, pasando también por los formatos RIE, que son los que más adaptáis. Los Belton Serene sustituyeron ya a los Belton Achieve. Belton Achieve prácticamente no se comercializa, dado que no tiene mucho sentido, dado que tenemos Serene que son mejores. Seguíamos manteniendo en cartera los antiguos Belton Amaze, estos datan del año 2021, 2020, 2021, porque pues, sí, bueno, seguían teniendo retroauriculares de pila que hoy por hoy pues, todavía hay gente que le cuesta integrar las baterías recargables, por más que poco a poco veis que las incorporaciones de producto en cualquier fabricante ya viene siendo con batería recargable, porque es la tendencia en todas las industrias. Y bueno, pues Belton Bus Ultra como retroauriculares superpotentes para esas personas con pérdidas profundas, y en segmentos más económicos los antiguos Belton Rally, que también data del año 2021. Bueno, pues lo que incorporamos la semana pasada son dos familias nuevas, que será Belton Envision, que vendrá a reemplazar a Belton Serene, serán las familias tope de nuestra gama de producto, y Belton Commons, que van a empezar a sustituir a los antiguos Belton Rally. Como veis, es probablemente el lanzamiento de Belton más potente y más completo que hayamos hecho hasta la fecha, porque vamos a cambiar de un plumazo toda la gama de producto en todos los segmentos de precio. Es verdad que de momento solo vamos a empezar con los formatos RIE, pero es cierto que es el 85% de los audífonos que se adaptan en España, por lo cual podemos decir que de un día para otro vamos a empezar a reemplazar toda la gama de producto, casi toda de la que tenemos hoy en cartera. La idea es quedarnos poco a poco nada más que con Belton Envisio y Belton Commons. Es cierto que todavía no tenemos todo el producto completo en cuanto a retroauriculares y aparatos a medida y esos retros superpotentes, pero todos andará. La buena cosa es que vais a ver que tanto en Envision como en Commons, que son las dos familias que vamos a introducir, incorporamos ya la última conectividad. Por tanto, si es verdad que tenemos todavía muchos problemas con los sistemas de Android, porque son muy inestables. Hoy mismo, perdón, hemos conocido un nuevo problema en unos teléfonos de Samsung. Pero también es cierto que el consorcio Bluetooth poco a poco está introduciendo nuevos protocolos, obsoletará dentro de poco los Bluetooth clásicos, y la idea es que toda la industria del sonido, tanto en el sector audiológico como en las personas que no tienen déficit auditivo, incorporen ya el nuevo protocolo de Bluetooth Low Energy Audio con la funcionalidad de recepción y emisión de Auracast para transmisiones en público. Bueno, pues nosotros no solo ya tenemos en Belton Serene y ahora también en Belton Envision las gamas altas, los nuevos sistemas Low Energy Audio Auracast totalmente preparados, sino que también la incorporamos en las gamas bajas de precio. Es decir, toda nuestra gama de producto actual va a tener los nuevos protocolos de Bluetooth Low Energy Audio con la recepción o emisión de Auracast, con los accesorios inalámbricos nuevos que se pueden convertir también a Auracast. Incorporamos, como decía, esa inteligencia artificial o inteligencia aumentada con una nueva prestación que llamaremos True Focus, que la vamos a incorporar en Belton Envision. Lógicamente, las prestaciones nuevas vamos a tenerlas en las gamas más altas. Una cosa también muy interesante es que, como vamos a dejar de comercializar dentro de poco Belton Rally, los antiguos Belton Rally utilizaban auriculares metálicos bastante antiguos, y los nuevos Belton Commons van a utilizar los mismos auriculares Surfit 3 que venimos trabajando con Envision o los antiguos ya Serene o Achieve, de manera que vamos a tener una única gama de auriculares para toda la cartera de producto. Otra novedad es que los audífonos van a tener micrófonos intercambiables que fácilmente se van a poder quitar y poner sin necesidad de quitar la carcasa. Sabéis que los filtros de los micrófonos son los que más sufren por el exceso de sudoración. Por supuesto, también atendemos a una demanda vuestra de sacar audífonos demo, pues vamos a disponer de Flex Demo, que vamos a poder programarlos en diferentes tecnologías para que los usuarios puedan probarlas y decidir con cuál de ellas se quedan, y poder de esta manera no solo fomentar las adaptaciones biaurales, sino poder incluso incrementar los segmentos más altos de precio, porque las personas van a poder experimentar con ellas. Y por último, lógicamente, para poder programar Belton Envision y Belton Commons necesitamos una nueva versión del programa de adaptación
actualización Belton Solus Max, que será la versión 2.1. Ya la tenéis disponible desde hace un par de meses, algunos ya la estáis trabajando. Y en cualquier caso, os animamos a que la instaléis porque con ella ya vais a poder así programar Belton Envision y Belton Commerce. De manera que lo más importante ya no solo es el producto Belton Envision y Belton Commerce, sino la posibilidad de tener los nuevos protocolos de conectividad y Auracast en todas las gamas y, por supuesto, en las siguientes convocatorias de webinar que vamos a tener la semana que viene, veremos también las novedades en el programa de adaptación y en las aplicaciones móviles, bueno, la aplicación móvil Belton Here Max, que también hemos sacado una versión nueva, la 1.39, que como nueva versión trae novedades. Bien, y de eso hablaremos en los siguientes webinars. Vamos a empezar muy rápido por Belton Envision. ¿En qué consiste? Bueno, pues como os decía, incorporamos ya la inteligencia artificial en estos aparatos. Es verdad que la inteligencia artificial tiene muchas ventajas, pero también grandes desafíos, ¿no? Y sobre todo en el sector audiológico, grandes limitaciones, fundamentalmente dos. Una es que, como sabéis, la inteligencia artificial maneja una cantidad enorme de datos sobre los cuales después analizar pues, diferentes parámetros del entorno y buscar coincidencias para tomar decisiones. Esto implica que los procesadores tienen que ser ya no solo mucho más potentes, sino que su capacidad tiene que ser mucho mayor para poder contener toda esa cantidad de datos. Daos cuenta que los grandes servidores de los grandes servicios de inteligencia artificial, por ejemplo, Shazam para determinar canciones en todo el banco de datos de canciones de toda la historia de la música, imaginaos cuántas canciones puede haber ahí. Pues esos son muchos datos y los servidores de Shazam no ocupan procesadores pequeños, ocupan grandes habitaciones de servidores que prácticamente son edificios. Los grandes servidores de ChatGPT o los grandes servidores de esa inteligencia artificial de Google o de tantas otras compañías son grandes servidores que ocupan enormes habitaciones o enormes edificios y nosotros tenemos que meterlo en un procesador del tamaño de un audífono. Bueno, pues esto es una limitación. Es una limitación fundamentalmente en la cantidad de datos que podemos almacenar en nuestros procesadores. De manera que en el sector audiológico, hoy por hoy, ya no solo por el tamaño de los procesadores, sino también por el consumo. Fijaos que la inteligencia artificial, el segundo desafío es el consumo, porque la demanda energética que tiene la inteligencia artificial es enorme, dado que la computación y la cantidad de procesos matemáticos que se llevan a cabo para el análisis de datos es tan grande que se necesita mucha energía para mover toda esa cantidad de procesado. De hecho, esos servidores de los que os contaba suelen estar en edificios altamente refrigerados porque tal consumo energético implica sobrecalentamientos. Y nosotros tenemos dos limitaciones, el espacio y tenemos la limitación de la batería, que es pequeñita, pequeñita, y por tanto la carga almacenada en esas baterías hoy por hoy sigue siendo muy pequeña. Y por esto, en el sector audiológico, la inteligencia artificial hasta ahora solo lo vamos a poder utilizar, independientemente de la marca de que se trate, en la reducción de ruido, porque es la principal queja de los usuarios. Es verdad que en un futuro, según se vayan incrementando las capacidades de carga de las baterías, pues podremos trabajar también con más parámetros en esa inteligencia artificial. Pero es verdad que, independientemente de la marca con la que trabajemos,
la inteligencia artificial en audífonos solo va a estar para reducir ruido. Nosotros queremos reducir ruido, se va a hacer de forma muy eficiente, muy drástica, pero siempre queremos dejar parte de ese ruido que le llega al cerebro, porque el ruido está y es parte del sonido, y a la persona no le podemos quitar todo el ruido de un plumazo. Imaginad que llega un coche y no lo oigo, me atropella, ¿no? O una persona que trabaja en un taller y que necesita escuchar el ruido de los motores, no se lo podemos quitar. Pero sí atenuar de forma muy drástica, pero siempre que el usuario tenga el control, que no esté siempre activado, porque habrá momentos en que el usuario no quiera esa reducción de ruido. Entonces, siempre el usuario va a tener control. Bueno, pues hemos sido capaces de tener inteligencia artificial en el audífono microRIE más pequeño que hay hoy en el mercado con batería recargable, y además que esa batería no tenga un consumo tan grande que me limite el uso en el día audiológico de una persona, sino que tengamos batería para todo el día audiológico. Probablemente no para las 24 horas completas en función de cuánto utilicemos esa inteligencia artificial, pero sí para un día audiológico normal de una persona, ¿no? Esta prestación nueva de inteligencia artificial la vamos a llamar True Focus, luego os contaré en qué consiste, y como ya decía, necesitamos un procesador con mucha capacidad, por lo tanto hemos tenido que incorporar un procesador adicional. Belton Envision con inteligencia aumentada va a tener dos procesadores, el que veníamos trabajando hasta ahora, el 360, para toda la funcionalidad del audífono, y un nuevo procesador que lo llamaremos DNN para el análisis de todo ese banco de datos para reducir ruido vía inteligencia aumentada. Además, vamos a tener, por supuesto, cross-bicross, nuevas funcionalidades de la conectividad, vamos a tener Auracast en toda la gama de producto y vamos a dar respuesta a esas personas que hasta hoy tenían problemas. Hoy día, hasta en las encuestas que estamos teniendo en los países donde ya hemos lanzado, hasta el 89% de las personas prefieren esta tecnología True Focus frente a lo que teníamos anteriormente. Vamos a tener, como decía, esos filtros reemplazables, vamos a tener los accesorios que se pueden trabajar con Auracast si se desea, pero es que además incorporamos una funcionalidad nueva que luego hablaré, que se llamará Auto Streaming, donde el usuario pueda conectar con ellos sin necesidad de utilizar los botones o la aplicación móvil, que sea de forma automática. Lanzaremos nuevos colores y una nueva funcionalidad de direccionalidad que quita también más ruido que la que teníamos hasta ahora, que se llamará Clear Focus. Todo ello comprendido dentro de la familia de Belton Envision. Belton Envision, como decía, lo vamos a sacar nada más que en 3 formatos RIE, porque son los formatos más empleados por vosotros. El 85% de nuestras ventas y de vuestras adaptaciones está hecha con audífonos RIE. Vamos a contar, por supuesto, con el microRIE recargable, que será el modelo 62S, que será la misma carcasa que veníamos trabajando con el Belton Serene, el audífono microRIE recargable y ahora con inteligencia artificial más pequeño del mercado. En este audífono microRIE recargable es donde vamos a incorporar esa inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque no podemos utilizarlo con audífonos de pila sin aire, porque la pila sin aire, la carga que da no es continua, no podemos hacer uso de toda la carga desde el primer momento, sino que es una carga que se va generando con una reacción química de forma paulatina. Por tanto, no sería suficiente para mantener todo el consumo energético la demanda energética, perdón, de la inteligencia aumentada. Por lo tanto, necesitamos baterías de ion litio, y en este caso va a ser el microRIE recargable, y solo en la gama 17, solo en el top de gama. Bien. En los otros dos modelos de pila 312 y 13 respectivamente, no vamos a poder tener inteligencia aumentada en la funcionalidad True Focus, pero sí vamos a tener un nuevo sistema direccional también con máxima reducción de ruido, mucho más de la que teníamos hasta ahora en la opción de oír en ruido utilizando la funcionalidad Ultra Focus que teníamos en Belton Serene 17, que se va a llamar Clear Focus. De manera que en los segmentos top de gama 17, True Focus, inteligencia aumentada en el recargable, Clear Focus, direccionalidad con mucha reducción de ruido en los de pila, sobre la gama 17. En las otras gamas de precio, la gama 6 y la gama 9, ¿qué vamos a tener? Pues la gama 9 vamos a incorporar la mayor parte de las prestaciones que antes teníamos en Serene 17. Es decir, vamos a bajar las prestaciones de Serene 17 a la gama 9 de Envision.
Y las prestaciones o gran parte de las prestaciones que teníamos en la gama 9 de Belton Serene las vamos a bajar ahora al segmento de precio de Belton Envision 6. De manera que tiene sentido pasar de Belton Serene a Belton Envision en todos los segmentos de precio porque cada uno de ellos va a incorporar mejoras respecto a la familia anterior de Belton Serene. Y por supuesto vamos a introducir un transmisor microRIE recargable, mismo formato que el microRIE recargable de Envision, que será Cross-Bicross y que será compatible solo con Envision. ¿Qué significa? Que no va a ser compatible con Serene, igual que el transmisor Cross-Bicross de Serene no va a ser compatible con Envision, cada uno para su familia. Todo esto es lo que introducimos en Belton Envision. Como os decía, uno de los problemas que puedan tener los usuarios es la sudoración que va entrando por los huecos de los micrófonos y los satura, ¿no? Entonces, hasta ahora, para poder cambiar los filtros de los micrófonos, teníamos que abrir la carcasa completa y reemplazar la tapa frontal. A partir de ahora vamos a tener unos micrófonos cuyos filtros se pueden quitar por fuera con unos bastoncillos similares, no van a ser iguales, pero sí similares a los filtros de los retroauriculares recargables o de los auriculares RIE. Son muy fáciles de poner y quitar directamente en el centro editivo, incluso por el propio usuario, manteniendo la carcasa que teníamos antes. Vamos a tener los mismos colores que teníamos en Belton Serene, donde el color principal, el estándar, si no se especifica otra cosa en el pedido, sería el champán, con la salvedad de que ya no podemos llamarlo champán porque nos han prohibido poner nombres de bebidas alcohólicas por no ser comercializadores de bebidas de licor. De manera que lo pasamos a llamar arena, si bien el color es el mismo. E incorporamos dos modelos nuevos, que sería el color azul y el color rojo, para aquellos que queráis colores un poquito más fashion, ¿no? Todo ello, por supuesto, con un nanorecubrimiento, como siempre hacemos, tanto toda la parte electrónica interior como la carcasa por fuera, incluyendo los auriculares. Somos el único fabricante cuyos auriculares RIE están protegidos, para tener la máxima protección contra la humedad y la suciedad, que sería la IP68. Vamos a hablar un poquito de qué es esto de inteligencia aumentada. Pues sería un enfoque humano, como decía, de la inteligencia artificial, porque nosotros no queremos que el audífono decida por sí mismo, sino que sea el usuario quien decida cuándo activa o cuándo desactiva esa inteligencia artificial. Bien, como sabéis, el principal problema es el entiendo o no entiendo en ambiente ruidoso. Ese es el principal problema que tienen los usuarios. Sabéis que cualquier reductor de ruido del mercado, hasta hoy, lo que hacía era analizar la modulación de la señal. Si esa modulación era muy modulada, valga la redundancia, pues se entendía que era señal de voz, y esa modulación no era tan grande y sobre todo permanecía constante en el tiempo, se establecía que era ruido. Y entonces los audífonos intentaban reducir ese sonido que era menos modulado y constante en el tiempo y que entendíamos que era ruido, procurando mantener la intensidad del sonido modulado que era la voz. Pero es verdad que al reducir ese ruido, los audífonos no sabían qué tipo de ruido era. Es una señal que es constante, por lo cual necesitamos de un tiempo determinado para verificar que es constante. Nuestros audífonos tardan 1,2 segundos en determinar qué ruido. Hay otros audífonos que tardan 5 segundos, otros que tardan 20, pero en cualquier caso, a la hora de atenuar, atenuaban toda la señal de ruido porque no sabían qué ruido era. Independientemente de cuál fuera, es una señal modulada y punto. Bien, ¿qué permite la inteligencia artificial? Pues permite determinar no solo lo que es voz y lo que es ruido, sino permite identificar qué ruido es, de una forma súper eficaz y en milésimas de segundo. ¿Con qué finalidad? Pues ahora no solo vamos a atenuar el ruido, sino cada uno de los ruidos del entorno, que vamos a saber qué tipo de ruido es y lo vamos a poder atenuar de forma independiente y de una forma, por tanto, mucho más eficaz. Habrá ruidos que antes no podíamos atenuar básicamente porque, a pesar de estar modulados poco, no eran constantes en el tiempo. Pasaban 2 segundos y no eran constantes. Mientras que ahora no nos importa si son constantes o no. Determinados que ese sonido es un ruido dentro de nuestra base de datos y lo atenuamos, dejando siempre un mínimo de sonido para que la persona sepa que ese ruido está, pero que no le sea incómodo para poder entender mejor a las personas en esos ambientes. Bien, ¿cómo trabaja esto? Pues a través de un sistema que llamamos DNN, la Deep Neural Network o red neuronal
profunda, que trata de simular de alguna forma cómo trabaja el cerebro en toda esa interconexión neuronal donde se comparte mucha información y se analiza todo el banco de datos que tenemos en el cerebro, lo que viene a ser la memoria, ¿vale? Esto sería una simulación, lógicamente. ¿Cómo trabajaría una red neuronal? Bueno, pues básicamente el audífono tiene varias cosas. Por un lado tiene un aprendizaje profundo, que es lo que viene haciendo el audífono desde hace mucho tiempo, donde se integran todos esos procesadores que analizan la señal, si está modulada o no, saben si es sonido de poca intensidad o de mucha intensidad para aplicar diferentes amplificaciones o diferentes compresiones, diferentes zonas frecuenciales, canales, activan, desactivan los sistemas direccionales, en fin, ya es una parte de inteligencia artificial porque hace muchas cosas por sí mismos, ¿no? Después habría un aprendizaje automático donde están los automatismos que activan o desactivan un sistema direccional, que suben o bajan el volumen de forma automática en función del entorno, etcétera. Y después estaría ya la inteligencia artificial donde se analizan datos grabados del entorno que tenemos en el procesador y se toman decisiones. Pero nosotros no queremos olvidarnos del procesador principal, que es el cerebro, donde todo esto al final sea la persona quien decida qué utiliza y qué no. ¿De acuerdo? Bien, pues ese DNN, ¿cómo trabaja? Pues dentro del procesador va a haber un montón de datos grabados. Estamos hablando de infinidad de datos grabados. Es lo que se llama entrenar al microprocesador. Realmente no es que se le entrene, hoy día en ninguna marca todavía los procesadores son capaces de aprender de los comportamientos, sino que a los procesadores se les entrena sometiéndolos a una grabación muy intensa de datos del entorno. Y esos datos quedan dentro del procesador para que sean analizados. ¿Qué se va a analizar? Pues un montón de parámetros. Dentro de todos esos datos se van a analizar muchos parámetros. Y esas son las capas que os pongo ahí, ¿vale? Os he puesto en este caso nada más que 3 capas, pero estamos hablando de miles de capas. ¿Bien? Entonces, cuando entra un sonido de fuera, ese sonido entra en el procesador y el procesador va a analizar todos esos parámetros en la señal de sonido que ha entrado, ¿de acuerdo? Y va a intentar buscar coincidencias en esa señal de sonido de todos esos parámetros que analiza y va a intentar buscar coincidencias en los datos grabados que hay en el interior del procesador. Y si hay coincidencias, pues entonces sabremos qué tipo de sonido es y se decide atenuar o no atenuar en función de si es un ruido o no es un ruido conocido, ¿vale? Dicho de otra manera, por ejemplo, yo siempre, estos días he puesto el ejemplo de Shazam. Suena una canción, los servidores de Shazam tienen un banco de datos descomunal, donde está prácticamente toda la historia de la música grabada en su banco de datos y además conectados a Internet. Entonces, cuando entra una canción y nosotros damos clic a la aplicación de Shazam en nuestro teléfono, lo que hacen los servidores es, en esa canción, analizar una serie de parámetros que serán modulación, energía, señal, frecuencia, intensidad, acordes, etcétera, y los hacen comparar, o sea, buscan coincidencias en toda esa base de datos de toda la historia de la música que tienen sus servidores. Y si hay coincidencias, detectan una canción determinada y eso pues tardan en torno a 2 segundos, 1 segundo, segundo y medio. Bien, pues algo sería parecido en los procesadores de audífonos. El otro día hicimos una similitud con un juego que todos conocéis, que es el quién es quién. Es muy sencillo y es analógico, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de datos y esos datos son personas, pero también, sí, personas y nombres. ¿Vale? Y tenemos una serie de parámetros que vamos a analizar, que serán sombreros, si tienen bigotes, si tienen gafas, si tienen ojos azules, si tienen ojos castaños, si tienen pelo largo. Esos serían los parámetros que vamos a analizar, las capas de análisis. Y los datos que tenemos en nuestro procesador serían todos esos nombres, tantos que tengamos en nuestra caja, ¿no? En el juego. Y empezamos a hacer preguntas, ¿no? Y empezamos a buscar coincidencias. Por ejemplo, ¿quién tiene sombrero? Y habrá una serie de coincidencias. Después diremos, ¿y quién tiene bigote? Pues bigote tendrán otros. ¿Quién tiene sombrero y bigote? ¿Quién tiene sombrero y bigote y ojos azules? Y bla, bla, bla. Y estamos buscando coincidencias dentro de nuestra base de datos de personas del quién es quién. Y al final damos con una persona en particular que es la única que coincide. Esto sería un símil analógico al procesado de señal digital de ceros y unos matemáticos en un procesador. Pero claro, esto llevado no solo a 24
capas o análisis o datos que tengamos en el quién es quién. Estamos llevándonos a miles de parámetros, miles de sonidos en una base de datos, ¿no? Las capas son, son muchas, son miles, y tratan de asimilarse a esa red neuronal, ¿vale? ¿Cómo hemos entrenado nosotros a nuestros procesadores de NN? Pues se les ha grabado 13,5 millones de frases habladas en diversos entornos, de ruido y de no ruido. Es decir, que el procesador de NN de Belton tiene 13,5 millones de sonidos grabados y de frases grabadas. Ese es nuestro banco de datos. Vale, sobre ese banco de datos, cuando entra una señal de entrada, se van a analizar una serie de parámetros, frecuencia, amplitud, modulación, etcétera. ¿Qué parámetros? Vamos a analizar prácticamente 4 millones de parámetros sobre la señal de entrada para ver si hay coincidencias en esos 13,5 millones de datos grabados. Esto equivaldría aproximadamente a hacer en torno a 5 trillones de operaciones diarias en el procesador. Imaginaos qué tipo de procesador puede ser y qué demanda energética puede tener. Pues hemos sido capaces de tenerlo en un audífono súper pequeño y además que no se nos dispare el consumo para que el usuario pueda tener esa batería durante todo el día audiológico, ¿no? Dicho de otra manera, pues por poner un símil, esos casi 5 millones de, o sea, 4 millones, perdón, de parámetros, por ponernos algunos ejemplos, pues puede ser la amplitud, la forma de la onda, la frecuencia, la modulación, la energía, la variabilidad en el tiempo, el balance espectral, todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para que el procesador compare con nuestro banco de datos de 13,5 millones de frases y sonidos grabados y determine cada uno de esos sonidos qué es. Y es que vas a saber lo que es. Vas a ver que esto es una moto determinada, que esto es un camión, que esto es una lavadora, que esto es una taladradora, que esto es murmullos de tal tipo, que esto es un ruido de un rotor, que esto es... Y de esa manera no necesitamos tanto tiempo y sobre todo podemos atenuar el sonido de una forma mucho más eficaz. Así es como trabaja la DNN. El procesador DNN, como digo, atenúa ruido y a esa prestación de reducción de ruido la hemos llamado clarificador acústico SMART. Fijaos que el anterior reductor de ruido analógico que teníamos, es digital pero no con inteligencia artificial, era clarificador acústico. Y este se va a llamar clarificador acústico SMART, que utiliza ya la inteligencia artificial. Bien, pero esto no lo va a tener los iPhones de pila. Los iPhones de pila sin aire no pueden sobrellevar tanto demanda energética porque esas pilas no lo soportan, ¿no? Entonces, lo que hemos ingresado ha sido un nuevo sistema direccional que llamaremos Clear Focus en la gama 17. Ese sistema Clear Focus de la gama 17 lo que va a hacer es trabajar dentro del procesador normal y sustituir al antiguo ultrafoco que teníamos en Belton Serene, ¿vale? Siempre estará después, por supuesto, el procesador principal, que es el cerebro. Si os fijáis, nuestro sistema direccional Crosslink 4, que es ese sistema direccional biaural sincronizado, pues trata de buscar un análisis de la señal en 360 grados para decidir si activa o no activa el foco direccional en cualquiera de los oídos, para nunca perdernos la toma de conciencia del entorno y ninguna conversación que se esté produciendo, ¿no? Y siempre, como os fijáis, los graves, en cualquier caso, siempre permanecen en omni. ¿Por qué? Porque el oído humano no filtra los graves que vienen de detrás. No, los graves siempre los vamos a mantener en omni, vengan de donde vengan. Mientras que los sonidos medios los vamos a tener filtrados por detrás y por los lados, solo vamos a amplificar lo de delante, que es donde el usuario está prestando atención. Seguimos teniendo percepción de las conversaciones del entorno porque los graves siguen entrando en omni, todas las vocales son graves. Y vamos a tener dos sistemas direccionales no sincronizados para las frecuencias agudas, que son los que me van a estar buscando además conversaciones del entorno. Pero los graves siguen estando en omni. ¿Qué ocurre? Que muchos ruidos del entorno son graves. Entonces, lo que hemos decidido es que en ese programa de oír en ruido, donde antes utilizamos ultrafoco, donde los graves estaban en omni, el ultrafoco quitaba mucho ruido, pero no demasiado, porque los graves seguían entrando por detrás. Y los graves muchas veces son ruidos. Entonces, en el nuevo sistema Clear Focus, cuando el usuario decida activarlo en un programa de oír en ruido, los graves también van a estar filtrados. De manera que la reducción de ruido en graves va a ser muy, muy, muy drástica.
Es verdad que esto va a ser solo con el programa ClearFocus. Si seguimos con la direccional Crosslink 4, en un programa normal, los graves van a seguir entrando por detrás porque el oído humano no los filtra y nosotros lo necesitamos. Pero si queremos todavía más reducción de ruido, el usuario puede pasar este programa ClearFocus de forma manual consciente y activar un sistema donde la reducción de ruido va a ser mucho mayor porque también filtraremos los graves que vienen de detrás. Dicho de otra forma, con una animación, ahora vamos a tener solo un corte frecuencial y si activamos los sistemas direccionales estaremos filtrando lateral y traseramente los sonidos medios y los sonidos graves. Pero seguimos manteniendo dos sistemas direccionales no sincronizados para las frecuencias agudas que irán buscando conversaciones del entorno para que la persona pueda focalizar la atención allí donde quiera. Bien, de manera que nosotros os vamos a sugerir que en el programa 1 la persona vaya en direccional Crosslink 4 si tiene una gama 17, porque es la que más espacialidad va a dar y la que aporta más localización sonora y por tanto donde el usuario va a estar más cómodo. Ahora bien, si hay mucho ruido ambiente y se produce una conversación tú a tú donde hay tanto ruido que no puedo entender a la persona que me habla, puedo pasar o bien con el pulsador del audífono, con el mando a distancia, con la aplicación móvil al programa ClearFocus en ese programa 2 donde activamos este sistema. Bien, ya digo que esto sería en los audífonos de pila. ¿Qué va a ocurrir en el audífono recargable? Bueno, pues vamos a tener aquí sí inteligencia artificial y esa prestación la vamos a llamar TrueFocus, ¿vale? Fijaos que para eso hemos tenido que incluir ese procesador nuevo. Fijaos que hemos integrado en el procesador anterior un procesador adicional que será el DNN, todo ello sin necesidad de hacer una carcasa más grande. ¿Okay? Lo hemos podido hacer metiéndole esos 13,5 millones de datos. De manera que en el procesador principal vamos a tener ClearFocus, es decir, ese ClearFocus que lo tenemos en los formatos de pila, sin aire, también lo vamos a tener en el formato microRIE recargable. Lo que pasa es que como ahora vamos a tener también el DNN, ese DNN va a incorporar el clarificador acústico Smart, el reductor de ruido por inteligencia artificial. Y la combinación del ClearFocus y el clarificador acústico Smart es lo que nosotros llamamos TrueFocus. Es decir, en el programa, y lo veremos la próxima semana, en el programa de adaptación Solus Max 2.1, para los formatos de pila, en el modo direccional veremos ClearFocus y para el modo recargable TrueFocus, que es la combinación de ClearFocus más el reductor de ruido por inteligencia artificial. ¿Vale? Esto, pues, lo que ya os decía, los dos van a trabajar de forma simultánea. Primero entrará el sonido para que el procesador principal haga toda su función de audífono y después el procesador DNN será el que analice toda la señal para ver si hay coincidencias con su base de datos y anular el ruido o minimizarlo si se está produciendo sin afectar absolutamente nada al nivel de voz. De manera que en el recargable microRIE de la gama 17 vamos a proponer el programa 1 también direccional Crosslink 4 y en el programa 2 de hablar en ruido TrueFocus, que va a ser mucho más eficiente. ¿De acuerdo? No olvidemos que siempre el procesador central es el cerebro y es la persona quien toma el control de lo que quiere y no quiere. Es decir, el primer procesador hará su función, el segundo procesador también, pero solo cuando la persona quiera. Esto lo va a activar el usuario de forma manual, porque no siempre hará falta tener este procesado de IA. Más que nada porque las horas que pasa un usuario en situaciones de ruido extremo son muy pocas al día. Por lo tanto, no se recomienda tenerlo siempre activado porque al final el consumo se dispararía. Y ese consumo os pongo una serie de análisis distintos para que veáis de qué estamos hablando. Si no utilizáramos ni transmisión inalámbrica ni inteligencia artificial, pues podríamos decir para una batería nueva que podría durarnos en torno a 30 horas de autonomía. Pero si vamos a utilizar en torno a 2 horas o bien el TrueFocus de IA o bien transmisión inalámbrica, pues se nos caería ya a unas 24 horas. 2 horas de IA pues son bastante razonables porque no solemos pasar más de 2 horas diarias en niveles de ruido. Si estamos con un 50% ya de transmisión inalámbrica, pues estaríamos hablando de 20 horas, que podríamos asimilarlo también a 3 horas de TrueFocus.
Es decir, que al final 3 horas de True Focus seguiríamos teniendo 20 horas de autonomía, que es más que un día audiológico, porque la gente duerme. Si tenemos el 100% del tiempo en transmisión inalámbrica, pues tendríamos en torno a las 16 horas. Podríamos asimilarlo, por ejemplo, a una adaptación cross, donde siempre tenemos conectividad activada. Y si el 100% del tiempo tuviéramos el True Focus de IA activado, pues se nos caería la autonomía a unas 10 horas, que ya es un poco menos de un día audiológico. Pero es verdad que no tiene sentido esto tenerlo siempre activado, porque ninguna persona pasa el 100% de su tiempo en entornos de ruido extremo, ¿de acuerdo? Salvo esas personas que trabajan en Stradivarius. Ahí sí. No obstante, pues tenemos cargadores, y esos cargadores, dado que la carcasa del microRIE recargable es el mismo formato que el antiguo Belton Serene, los cargadores son los mismos que teníamos antes en Belton Serene. El que llamamos cargador 8, donde en los agujeros donde metemos los audífonos va marcado con el número 8. No vais a necesitar un cargador diferente. Tendréis el estándar y el premium, que lleva la batería incorporada para poder ser también cargador portátil. Y esto es lo que va a ser Belton Envision, donde prácticamente lo vamos a tener todo. Lógicamente, en las gamas 9 y 6 ya no vamos a tener esas prestaciones de las que se ha hablado, pero sí vamos a tener en la gama 7 lo que antes teníamos en la 9, y en la gama 6 lo que antes teníamos en la 9. Perdón, en la gama 9 lo que antes teníamos en la 17, y en la gama 6 lo que teníamos antes en la 9. Por lo tanto, en todas las familias estamos mejorando lo que teníamos previamente. Seguimos con Belton Commons. Antes de dar por finalizado el webinar, Belton Commons, como os decía, es el sustituto natural de Belton Rally, que data del año 2021. Bueno, como veis, es un diseño ya totalmente renovado respecto a lo que teníamos en Belton Rally. Y ese diseño del micro río, del mini ríe en este caso, porque es un poquito más grande que el micro ríe anterior, es muy parecido al mini ríe que teníamos en el Belton Achieve, pero no es exactamente la misma carcasa. Pero es cierto que es un modelo mucho más moderno, y donde vamos a incorporar prestaciones que antes teníamos en el Belton Rally 6, se incorporan ahora en Belton Commons, ¿de acuerdo? Vamos a tener también los mismos filtros reemplazables que teníamos en Belton Envision. Vamos a incorporar la misma conectividad de Envision en Commons, incluyendo toda esa funcionalidad Auracast de transmisión pública, para poder utilizar también los nuevos accesorios, y lo vamos a tener también en colores metálicos. Y algo muy interesante es que vamos a utilizar los mismos auriculares y acopladores que trabajamos con Envision, y así nos olvidaremos ya de los antiguos auriculares Surfitos C que teníamos en Belton Rally. Por lo tanto, mayor calidad de sonido en unos audífonos totalmente renovados, más comodidad, mucha más estética, nada que ver, y la mejor conectividad que hay hoy posible en audífonos. Lógicamente, todo irá mejorando en base, vayan saliendo más teléfonos con la conectividad Low Energy Audio. Vamos a tener los 3 formatos, de momento. Próximamente pues iremos incorporando también los formatos a medida retroauriculares probablemente, pero de momento saldremos con los 3 formatos RIE. Uno, el formato micro RIE recargable, que como veis vais a tener en los niveles 4, pero también en Commons 3. Belton Rally 3 no teníamos modelo recargable, y ahora sí lo vais a tener en Belton Commons. Y después los formatos de... Aquí me falta uno, perdón. Los formatos de pila en los segmentos 4, 3 y 2. Me falta el 2, ¿vale? Eso es un error. En esos 3 formatos. Y estos formatos son nuevos todos. Tanto el mini RIE es un formato nuevo, como los formatos de pila también son nuevos e iguales a los de Belton Envision. Por lo cual es toda una familia renovada. Como decía,
También merece la pena pasar de Rally a Comens, no solo por los formatos y la estética, sino por las propias prestaciones. Vamos a incorporar en Comens 4 prestaciones que antes teníamos en Serene 6. ¿Vale? Como es, por ejemplo, la ganancia por entornos, con un clasificador ambiental, como es, por ejemplo, la direccionalidad Crosslink 2, ya vamos a tener sincronización de direccionalidad en Comens 4, o incluso la posibilidad de tener reductor de ruidos súbitos, ese control de sobreimpulsos que teníamos en los segmentos altos, lo vamos a tener ahora también en Xavi. ¿Vale? Esa ganancia por entornos, que sabéis que los audífonos clasifican los entornos en 7 y en función del entorno podemos darle más o menos volumen al audífono de forma automática para que la persona esté cómoda en cada uno de ellos sin necesidad o bien de cambiar de programa o bien de modificar el volumen con la aplicación o con el pulsador. Lo va a hacer el audífono solo si queréis y lo vamos a tener ya en Xavi 4. Esa direccional Crosslink 2 con sonido Personal ID, donde los audífonos ya están sincronizados y buscan en conjunto qué sistema direccional poner para que la persona tenga reducción de ruido, pero que no se pierda conversaciones del entorno, independientemente si vienen de delante o vienen de detrás. ¿De acuerdo? En este caso, no va a tener la misma reducción de ruido, lógicamente, que el Clear Focus, porque aquí sí estamos con los graves en Omni para no perder esa espacialidad, pero mejora mucho respecto de lo que teníamos en los antiguos Belton Rally. Y ese control de sobreimpulsos para ruidos muy fuertes, de muy corta duración, explosiones, portazos, cosas así, que bueno, pues no se lleguen a superar el umbral de molestia. La ventaja es que tanto el procesador como las baterías son las mismas que en Envision, por tanto, podemos estimar que los consumos son los mismos en las mismas circunstancias, ¿vale? Que hemos visto antes. Y vamos a contar también con dos cargadores, cargador premium y un cargador que en este caso no es el estándar, sino el de escritorio, ¿de acuerdo? En este caso, estos cargadores, aunque parezcan similares a los anteriores, no son los mismos porque la carcasa no es la misma. Luego, en este caso sí, los cargadores son nuevos y lo vamos a llamar CFF 9, el número 9. ¿De acuerdo? Si miráis dentro de los agujeros donde metemos los audífonos, va a haber marcado un número 9, que es un 6 invertido con el puntito abajo, ¿vale? Y el funcionamiento sería lo mismo, uno de escritorio que no lleva batería incorporada y uno premium con batería incorporada para poder ser cargador portátil. Y tendremos, ya digo, pues una gama de productos mucho más económica, pero con prestaciones premium, que sería el Bluetooth de máxima tecnología que hay hoy día, que es el Low Energy Audio con la funcionalidad de recepción pública de Auracast, o con llamadas en manos libres, tanto para iPhone como para Android, si Android cuenta con los sistemas Asha, y por supuesto la utilización del TV Streamer Plus y Multimix Plus, y mucho más. Los colores, por primera vez incorporamos en los segmentos esenciales, los segmentos más bajos de precio, colores metálicos, que van a estar en los segmentos 4 y 3 dentro del mini RIE recargable. Es decir, el mini RIE recargable ya no va a tener colores mate como Rally, sino colores metálicos. No tantos como en Vision, pero sí esos 5 colores cuyo color principal será el color arena. Mientras que los formatos de pila 312 y pila 13 serán colores mate parecidos a los que teníamos en Rally, donde el color principal será el tostado oscuro, el medium blonde. ¿Bien? Luego vamos a darle un poco más de prestigio con los colores metálicos al mini RIE recargable, perdón, porque estoy seguro que será el que más adaptéis en contraprestación de los audífonos de pila sin aire. Como decía también, los filtros de los micrófonos son los mismos que en Envision, por lo cual tenemos toda la gama con la misma opción de cambio de filtros de micros en el caso que se obstruyan. Y los auriculares serán los mismos Surfit 3, con la salvedad de que el auricular Marí, que como sabéis es ese auricular que incorpora un micrófono para recoger el sonido dentro del conducto auditivo y tener así 3 micrófonos en cada audífono de forma combinada, ese Marí no lo vamos a tener en Comens, va a estar solo en Envision. En Comens tendremos el LP, MP, HP y UP, pero no el Marí. ¿Okay? Pero en cualquier caso sería la misma gama de auriculares que tenemos en Envision y nos iremos olvidando ya de tener tanto estocaje con los auriculares Surfit 3 antiguos de los Belton Rally. Lo que creo que es muy llamativo es que sabéis que bueno, pues Belton y los audífonos del grupo GN
Fueron los primeros que salieron al mercado con Bluetooth Low Energy Audio hace unos 3 años aproximadamente. Y son los únicos a fecha de hoy del mercado que incorporan la funcionalidad de recepción de Auracast, que junto con los accesorios inalámbricos Multimic Plus y TV Streamer Plus son los únicos accesorios que son capaces de emitir también en transmisión pública Auracast. Bueno, pues si bien es verdad que ahora el resto de fabricantes tendrán que sacar los suyos y lo irán incorporando en gamas altas, nosotros ya lo tenemos en todo el portfolio completo de precio. Desde la gama 17 hasta la gama 2 vamos a tener Low Energy Audio y Auracast. De manera que vamos a conectar con diferentes dispositivos electrónicos, ya no solo con los nuestros, sino que si hay una televisión con Auracast, un ordenador con Auracast con Low Energy Audio, un ordenador con Low Energy Audio, podremos conectar sin ningún problema, con la ventaja de que además las conexiones en Vision y Comens son múltiples. Podemos hacer multiconexión, por ejemplo, tener los audífonos conectados a una televisión que tenga Low Energy Audio y al mismo tiempo con mi teléfono. O puedo tener el audífono conectado con el teléfono y conectarlo con el No-Link Wireless sin necesidad de desconectar el Bluetooth del teléfono. ¿Vale? Esto es otra ventaja que vamos a tener. Somos los primeros que tienen multiconexión, pero estoy seguro que su función vaya pasando el tiempo, pues será ya una realidad en todo el mundo audiológico, ¿no? Podemos conectar a lugares públicos que ya tengan redes Auracast, que cada vez son más, y podemos conectar con los accesorios, ¿de acuerdo? Sabéis que el Auracast lo que me permite, por supuesto, es estar interconectado ya no solo a un centro público, sino a cualquier sitio que tenga un emisor, sea un teatro, sea un bar con una televisión que tenga un emisor de Auracast, sea vuestra casa o la casa del usuario, sin el accesorio de Belton lo activa como funcionalidad Auracast. Por ejemplo, hoy teníamos una consulta de un señor cuyo hijo tenía unos cascos inalámbricos que recibían Auracast y decía si podía escuchar de la televisión al mismo tiempo con sus audífonos nuevos y el hijo con los cascos. Y el problema que tenía era que su televisión no era Low Energy Audio. Le dijimos, bueno, pues no pasa nada. Conectamos el TV Streamer Plus a tu televisión, lo haces Auracast con la aplicación y tanto tu hijo con sus cascos como tú con tus audífonos podréis recibir la señal en Auracast, ¿vale? Esto es una realidad. ¿Qué ocurre? Que el consorcio Bluetooth todavía no ha sacado una aplicación que busque redes Auracast y todavía no hay teléfonos que tengan asistentes de búsqueda de Auracast. Sí podemos buscar redes Wi-Fi, pero no redes Auracast. Entonces nos hemos adelantado y con la nueva versión de la aplicación Belton Gear Max 1.39.0, que ya la tenéis disponible en Apple Store y en Play Store, ya tenemos un asistente Auracast donde nos va a decir cuántas redes y cuáles son Auracast en el entorno están disponibles. Simplemente seleccionándola, igual que harías para seleccionar red Wi-Fi, los audífonos se conectan sin necesidad de emparejamiento. Eso ya está disponible y lo veremos el próximo día en la sección de Belton Solus Max como programación y aplicaciones. Y como os decía, ya voy terminando, los accesorios ahora pueden tener también auto streaming, es decir, que se conecten los audífonos a la emisión de los accesorios sin necesidad de utilizar los pulsadores o la aplicación móvil, que sea automático. Bien, esto es una realidad para Belton Envision y Belton Comens. Y vamos a poner una configuración por defecto. Si trabajamos con el Multimic Plus, como Multimic Plus tiene batería recargable, entendemos que cuando lo encendemos es porque queremos conectar con él. Entonces la configuración por defecto es que cuando se encienda el Multimic Plus, el streaming sea automático, ¿de acuerdo? Esté activado el auto streaming. Mientras que el TV Streamer Plus, como no tiene batería recargable, está siempre conectado a la televisión, vamos a poner el auto streaming desactivado por defecto porque puede a lo mejor que la televisión esté emitiendo un programa infantil y que el usuario, el abuelo, no quiere escucharlo. Entonces, que sea la persona quien decida si entro o no en streaming de forma manual. Esto es lo que está por defecto, pero es verdad, y lo veremos el próximo día, que tanto vosotros en el programa de adaptación podéis cambiar la configuración o ponerlo todo con el auto streaming desactivado o todo con el auto streaming activado o como queráis, uno sí y otro no. Pero también el propio usuario con la aplicación puede cambiar esta configuración a su gusto, ¿de acuerdo? Y poner, por ejemplo, Multimic Plus con el auto streaming desactivado y el otro con el auto streaming activado, como queramos. Es una realidad que ya lo tenéis disponible. Y de forma que veremos el próximo día no solo cómo activar y desactivar el auto streaming en la aplicación, sino que veremos cómo hacer y cómo trabajar con
la búsqueda de redes Auracast, cómo activar ese asistente Auracast, que es la primera aplicación de búsqueda de redes Auracast que hay en el mundo. Pues ya la tenemos y la hemos sacado nosotros. De manera que vamos a poder mejorar esa experiencia auditiva ya no solo con todo lo que os he contado, sino porque también lanzamos audífonos Flex Demo. Y lo vamos a lanzar que en Belton Envision. Y el formato microRIE, es decir, va a ser un audífono que irá marcado como demo, donde vosotros mismos podéis programarlo a la tecnología 1796 en función de vuestras necesidades y la necesidad del cliente. Pues básicamente es para que reduzcáis estocajes y para que podáis dar a prueba a los clientes la tecnología que creáis que es más acorde en base a su vida cotidiana y a sus necesidades, ¿no? Y vais a ver que es muy fácil de utilizar, de programar, y que después toda esa programación la podemos volcar en los audífonos que finalmente se va a llevar el usuario una vez que se haya quedado conforme con la tecnología que haya probado. Es muy, muy, muy sencillo. De esta manera que Belton Commerce vamos a tener un montón de posibilidades, por supuesto muchas más de las que teníamos con Belton Rally, pero hemos incorporado funcionalidades premium en los segmentos de precio más económicos. ¿De acuerdo? Esto es Belton Commerce. Si hablamos de prestaciones y ya termino, vais a poder bajaros de genehearing.com, de la sección de Belton, vais a poder bajaros todos los folletos y también las fichas técnicas donde vais a ver las diferentes prestaciones. Aquí me voy a poner las gafas, que ya están pequeñito, pero porque os hagáis una idea, sin entrar al detalle una por una, solo deciros que en la gama 17 hemos incorporado prestaciones que no teníamos antes, como es ese True Focus, ¿de acuerdo? Como es ese Clear Focus si no tuviéramos True Focus porque es un audífono de pila. En la gama 9 incorporamos prestaciones como el Ultrafoco 2, que antes teníamos en la gama 17, y en la gama 6 el Ultrafocus, que antes teníamos en la gama 9. ¿Vale? Vamos a tener opciones también de autofoco en la gama 17 de apertura del foco direccional. Los números de canales no cambian, 17, 14 y 12. Vamos a tener el nuevo reductor de ruido True Sound Cleaner, que sería el clarificador acústico Smart, en la gama 17, que sería esa inteligencia artificial. Y siempre vamos a incrementar los ajustes en las gamas respecto de las que teníamos en la gama anterior de Belton Serene en ese mismo segmento de precio. Y tenemos, pues, por supuesto, el Crosby Cross y el Tinnitus Breaker para terapias para el tinnitus en toda la gama de audífonos. Y vamos a tener pues esa llamada de manos libres, el Bluetooth Low Energy Audio, la multiconexión, todo en las mismas gamas de producto. Belton Commerce, como os decía, vamos a tener ya esa direccionalidad Crosslink 2, que antes la teníamos en los Serene 6, lo bajamos ahora al Commerce 4, y vamos a tener también el audífono recargable en el Commerce 3. El Commerce 3 tendremos direccionalidad adaptable autofoco, cosa que antes era impensable tenerla en Belton Rally. Número de canales, veis que tenemos 12, 12 y 10, más canales de los que teníamos en Belton Rally. Tenemos corte frecuencial ajustable, esto es muy interesante también en los dos segmentos de precio, esto antes no lo teníamos en Belton Rally. Tenemos también más ajustes en los reductores de ruido, incluyendo control de sobreimpulsos, ese reductor de ruidos súbitos, tanto en Commerce 4 como en Commerce 3. Antes no lo teníamos en Belton Rally. Y algo también muy interesante es que antes no teníamos en Belton Rally balance frecuencial, es decir, el poder comprimir no solo ganancia, sino también frecuencia para esas personas que tenían los agudos perdidos y solo tenían restos auditivos en graves. Y, por supuesto, en Belton Commerce toda la conectividad la vamos a tener independientemente de que estemos en gamas bajas. Sin más, pues nada, esto es lo que tenemos en Commerce que yo os quería comentar. Y nada, si tenéis ahora alguna pregunta, pues voy a dejar de compartir pantalla para poder ver vuestro chat. Vale, me dicen por aquí, Ángels, que no ve ni oye nada, que la imagen está congelada. Pues eres la única porque veo que por ahí sí lo podían escuchar, ¿vale? Rafael dice que va a pasar con la familia Belton Amaze. De momento, la familia Belton Amaze la vamos a mantener en mercado, pero no tiene sentido comercializarla porque tenéis cosas mucho mejores, pero es cierto que todavía hay personas que no se apañan con las baterías recargables y es cierto que ni en Serene ni ahora también
en los nuevos audífonos que me he metido, hay retroauriculares de pila. Por lo tanto, Belton Amaze lo vamos a mantener, pero principalmente para esos retroauriculares de pila. No tiene sentido pedir audífonos a medida de Amaze porque los tenéis en Serene. No tiene sentido pedir Ries de Amaze porque lo tenéis ahora mucho mejores en Envision. Por lo cual, pero sí es verdad que lo vamos a mantener un tiempo. ¿Mejora la familia Belton Commons las capacidades de Amaze? En algunas cosas sí, fundamentalmente en el sonido, porque es un procesador que lleva ya 5 años de adelanto con respecto a Maze, y en otras cosas también, como la sincronización de la direccionalidad. En otras cosas no. Vamos a mandar la grabación. Esto se está grabando y sí, os enviaremos un enlace, lo colgaremos en YouTube para que podáis visualizarlo en diferido. Nos pregunta Miriam si ha cambiado o mejorado el sistema anti-feedback en Belton Envision. Es el mismo que teníamos en Belton Serene. Luego, en ese sentido, no ha mejorado, pero es cierto que yo podría decir que es el mejor sistema anti-feedback que hay en el mercado hoy día. Y si ya hay en España lugares Auracast, empieza a verlos, no hay muchos, pero sí empieza a verlos. De hecho, Google Maps ya se puede buscar redes Auracast en el mundo, porque si vosotros ponéis, por ejemplo, un emisor nuestro, un TVCM Plus, y lo convertís a Auracast y lo ponéis en la sala de espera, podéis daros de alta en Google Maps como una red Auracast y se puede buscar. Pero empiezan a ver. ¿Serene se comercializará hasta cuándo? Pues no lo sé. Durante todo el 2025 seguro y durante todo el 2026 seguro. Lo que todavía ya no tengo información es si lo tendremos en el 2027. ¿Vale? En el caso de Julio necesita BT con pila, lo sé Julio, y por eso mantenemos Belton Amaze. Si bien es cierto, la tendencia del mercado es a comercializar cada vez menos audífonos de pila, pero bueno, es muy probable que también que en un futuro saquemos audífonos de pila en BT. Nos pregunta Sarai si los Flex Demos son solo para Comens o también para Envision. No, al revés, Sarai. Los Flex Demos son solo para Envision. Lo que no son es para Comens. ¿Vale? Solo vamos a tener Flex Demo para Envision. En microRIE recargable lo podéis convertir en Envision 17, en Envision 9 y Envision 6 y lo veremos en el próximo webinar de la semana que viene. Belton Rally nos pregunta Laura si lo vamos a sacar de mercado. En este año 2025 no, va a seguir Belton Rally comercializándose. Lo que no tenemos muy claro es si en el 2026 sacaremos los Belton Rally RIE. Vamos a mantener en el 2026 los Belton Rally retroauriculares por el hecho de que todavía no están en Commons e igualmente los audífonos a medida. De manera que Rally, al menos en esos formatos, se mantendrá durante todo el año 2026. Todavía no sabemos si mantendremos también los audífonos RIE. Todo dependerá de cómo vaya el nivel de canibalización a enero del 2026. Esta charla la podéis tener para que la vean otros compañeros. Me pregunta Miguel Ángel, sí, porque os enviaremos cuando esté lista la grabación el enlace a YouTube, que lo vamos a colgar en YouTube. Belton Rally y Belton Key desaparecen o se mantienen los de pila económicos. Como decía David, de momento los vamos a mantener durante el año 2025 y 2026 los audífonos de pila. No sabemos si los RIE en el 2026 los vamos a mantener porque ya tenemos los RIE de Comens que los sustituyen, pero tanto los audífonos a medida como los retroauriculares de Rally y de Key los vamos a mantener durante el 2026. ¿Llegaremos alguna vez a poder traducir idiomas en tiempo real con inteligencia artificial? Estoy seguro de que sí y no creo que sea a mucho tardar. Todo va a depender de la capacidad de la inteligencia artificial de determinar y de poder diferenciar diferentes conversaciones de forma simultánea. Una conversación tú a tú con una sola persona es relativamente sencillo ya para la inteligencia artificial, si bien es verdad, traducir de forma simultánea muchas conversaciones que se estén dando en el entorno ya no es tan fácil. Entonces, el audífono tendrá que saber determinar cuál de todas las conversaciones que hay en el entorno queráis o quiera o deba traducir. Pero estoy seguro de que se va a hacer y no creo que lleve mucho tiempo para que esto ocurra. Serene es bastante nuevo, nos pregunta Carmen. Serene es bastante nuevo, sí, Serene tiene 2 años. O sea, es un bebé a niveles de edad humana, es un anciano casi ya, dado lo rápido que va la tecnología a nivel de audífono. Pero sí, Belton Serene tiene 2 años.
Tenemos un cliente, Caro tiene un cliente con un problema de conexión iPhone y televisión con Serene. ¿Mejora la conectividad en Comens? Depende. No y sí. No mejora la conectividad respecto de Comens porque la conectividad que nosotros tenemos es la máxima que hay. No podemos mejorarla más. No hay otros audífonos que tengan los protocolos de Bluetooth más nuevos más que nosotros. El problema es, ¿mejorarán los teléfonos la conectividad? Ese es el tema. Sí es verdad que el requisito de conexión con Android, tanto de Envision como de Comens, es que necesitamos Android 13. Por tanto, teléfonos que no tengan Android 13 no vamos a poder conectarlos. Pero ya no es tanto nosotros si mejoramos la conectividad, sino mejorarán los teléfonos. Ese es el asunto. Sabemos que Samsung está trabajando en una nueva gama de teléfonos para incorporarlo en Energy Audio, pero también sabemos que hoy se ha notificado que en uno de los teléfonos de Samsung nuevos tienen un problema de conectividad. Entonces, no tanto estamos hablando si los audífonos mejorarán, sino si Android sobre todo mejorará. Y bueno, pues sin más, daros las gracias de que hayáis participado en este webinar. Como digo, os enviaremos el enlace de la grabación y os animo a que la semana que viene participéis en los webinars de los que hablaremos del programa de adaptación y de las novedades que hemos introducido en él y de las aplicaciones de Auracast. Una última pregunta de Carlos. Es que entiende que Ultrafocus es un pasito más para mejorar, rehabilitar los deterioros cognitivos que generan las pérdidas auditivas, pues con ello se ajusta todo cada vez más a la realidad. ¿Cierto? Bueno, en cierto modo sí, pero no es tanto así, porque lo que buscamos con el True Focus es reducir ruido. Claro, reduciendo ruido de una forma mucho más eficiente conseguimos mejor inteligibilidad, pero es para un programa de oír en ruido donde solo vamos a focalizar la atención a la voz que tenemos de delante. Entonces, no es tanto para rehabilitar funciones cognitivas, sino para ayudar a la persona que en esos entornos de ruido extremo entienda mejor a la persona que le habla. Para mejorar el rollo del deterioro cognitivo no es tanto el audífono, sino la adaptación temprana. Van más por ahí los tiros. Y bueno, sin más, desearos que tengáis una feliz tarde y ya casi en vísperas de fin de semana lo tenemos ahí, que paséis una buena tarde, una buena semana, un buen fin de semana, un buen mes de mayo, un verano excelente, un 2025 extraordinario y así que de pie a que el resto de nuestra vida sea lo mejor posible. Un abrazo a todos y hasta luego.